Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 15 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue en la edición central y por continuar a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. La noticia a esta hora tiene que ver con algo que mencionábamos más temprano, y es el tema de la reforma laboral, porque se cae la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, donde estaba nuestro compañero Andrés Carmona reportando desde hace algunos minutos. Ya nos vamos para la Comisión Séptima al Congreso de la República, porque Andrés, entiendo que están yendo los congresistas, los 8 senadores de la Comisión Séptima, ya a radicar pues entonces el archivo de esta, una de las reformas más importantes presentadas por el gobierno actual. Camila, muy buenas tardes. Mire, a puerta cerrada en estos momentos se está dando la radicación de la ponencia de archivo de la reforma laboral, esa ponencia que parece que ya cuenta con los 8 votos para ser hundida. Ya se acaba de confirmar, nos acaba de confirmar por vía chat la senadora Ana Paola Agudelo Delmira, que estaría respaldando esta ponencia de archivo. ¿Por qué se ha hecho a puerta cerrada, Camila? Porque aquí afuera ingresaron un grupo de manifestantes del SENA, aprendices, egresados, sindicalistas del SENA, quienes están en estos momentos aquí al costado de la comisión. Que son Andrés, los que estamos viendo en estos momentos en pantalla, que son los estudiantes del SENA que sabían que esos congresistas estaban reunidos a puerta cerrada cuadrando el hundimiento de esa reforma laboral y están solicitando que no se hunda, porque uno de los puntos de esa reforma laboral viene con la contratación de esos aprendices del SENA en las empresas formales. Así es. Recuerde usted que la reforma laboral en su ponencia positiva está 2 artículos que vuelven como contrato laboral el contrato de aprendizaje del SENA. Por lo tanto, ellos han venido a exigir, han sido impulsados por el senador del Pacto Histórico Wilson Arias y por el representante Alfredo Mondragón, quienes son los que están impulsando estos gritos. Usted puede escuchar al fondo de donde estamos los gritos de los manifestantes. Le comento que acaba de entrar el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al recinto de la Comisión Séptima. Por supuesto, se dio orden de cerrar las puertas, de que solo entraran las personas autorizadas. Andrés, permítame, porque precisamente a propósito de lo que usted está diciendo sobre la entrada del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, del Partido Verde, pues recién posesionado ministro, pues Camila, dígame. Camila, ya en estos momentos se conoce las firmas de la ponencia de archivo y en efecto son 8 firmas. Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, Berenice Bedoya de la ASI, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Honorio Enríquez del Centro Democrático, Esperanza Andrade del Partido Conservador, Ana Paola Agudelo Delmira, Nadia Blel-Escaf del Partido Conservador y Josué Alirio Barrera del Centro Democrático. 8 firmas de esta ponencia, con lo cual prácticamente se podría declarar hundida la reforma laboral, o estaría camino a ser hundida en la votación que se daría entre esta y la otra semana. Camila. Ahí en pantalla estamos viendo precisamente las firmas a las que está haciendo referencia Andrés Carmona, Camila, desde la Comisión Séptima del Senado. El bloque que hundió la reforma a la salud del año pasado, menos un voto, el de la senadora Norma Hurtado. Fueron 9 votos en esa ocasión hace un año, esta vez son 8, falta la firma de Norma Hurtado. Y acaba de trinar el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, precisamente refiriéndose al hundimiento de la reforma laboral, uno de los grandes proyectos de cambio que había propuesto su gobierno. ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro a través de ese trino, Lucas? Si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia, refiriéndose entonces, Camila, a esto que les estamos contando, el hundimiento virtual de momento de la reforma laboral, pero recordemos también que ahí está la reforma a la salud y pues todo parece indicar, aunque ayer veíamos que se estaba enredando un poquito, pues que podría mantenerse este bloque también para hundirla. Vamos con Andrés Carmona nuevamente al Congreso de la República, la Comisión Séptima. Carmona, para que nos muestre pues las imágenes, además de cómo a puerta cerrada no están permitiendo la entrada de nadie a esa comisión, precisamente por los gritos que estamos oyendo y las manifestaciones de los estudiantes del SENA.
Sí, Camila, en estos momentos, mire, parece que ya están saliendo los congresistas, nos están indicando movernos hacia la parte de atrás de la comisión para poder dar la rueda de prensa de los senadores. Por supuesto, le voy a mostrar un poco, está un poquito caótico, pero estoy tratando de entender a usted que en este ejercicio que hacemos aquí de Visual Radio, somos camarógrafos, transmisores y demás, y esto es lo bonito de este sistema de Visual Radio para quienes nos están oyendo y nos están viendo, para que se conecten a YouTube. Este es el panorama, ya se fueron los manifestantes, se están moviendo, parece que al costado de la Comisión Séptima del Senado de la República, donde en pocos minutos se daría esta rueda de prensa de los senadores que firmaron la ponencia de archivo, Camila. Andrés, tengo una pregunta y yo sé que está difícil usted ahí manejando la cámara, el micrófono y ahí mostrándonos el Congreso y la Comisión Séptima. ¿Qué significa o qué quiere decir eso que dijo el presidente Gustavo Petro en su trino sobre una ruptura entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, sobre todo cuando venimos de esos acercamientos entre el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, y los legisladores precisamente? ¿A qué se refiere, interpreta usted ese mensaje el presidente Gustavo Petro de habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno, espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia? Pues Camila, no sabría decirle porque la ruptura se viene presentando desde hace mucho rato. Recuerde usted que cuando se dio el primer hundimiento de la reforma a la salud, él cortó cobijas con la coalición de gobierno, dijo aquí ya no hay coalición de gobierno y los cargos tienen que salir. Me disculpan y quienes nos están viendo, estamos movilizándonos hacia la parte de atrás para la rueda de prensa, pero como le comentaba, esto es una ruptura que ya viene desde hace tiempo, entonces habría que ver en qué punto el presidente Petro habla de ruptura y hasta qué punto podría estar hablando de pronto, no sé, movilizaciones sociales y demás. Pues precisamente por eso es muy diciente esas manifestaciones que estábamos viendo de los estudiantes del SENA allá en el edificio del Senado. Tranquilo, Carmona, vaya a la rueda de prensa y respira un poco porque voy a saludar. Está agitado, pues imagínense, está corriendo de un lado al otro mientras les está mostrando a los oyentes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de DITU, pues cómo se está moviendo precisamente en el centro de la democracia, que es el legislativo, el hundimiento de esta reforma, que da como ganadores entonces a varios gremios, pero uno particularmente, a FENALCO, a la Federación Nacional de Comerciantes, que se ha opuesto pues desde hace mucho tiempo a esta reforma laboral, y por eso nos atiende hasta ahora su presidente Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchísimas gracias, Camila, un saludo para todo su equipo, a todos los oyentes, y de verdad muy contento con esta decisión que responsablemente 8 senadores lograron ponerse de acuerdo para erradicar la ponencia de archivo de una reforma que era totalmente inconveniente para Colombia, que era absolutamente nefasta, que no iba a generar empleo, por el contrario a destruir, y por supuesto que creemos que fue un acto muy responsable de los senadores de la Comisión Séptima. Pero doctor Cabal, decía el presidente y el gobierno lo argumentaba que esta era una reforma que buscaba darle mejores condiciones a los trabajadores, a los empleados, y que aquí lo que está haciendo el Congreso es precisamente defender a los empresarios y no defender al empleado, que pues con esta reforma iba a tener mejores condiciones. ¿Usted por qué? Y ya sabemos que lo recibe pues de manera muy alegre. ¿Por qué creía que esta reforma iba a ser nefasta para el país? Pues básicamente porque estaba pensada, y lo acabas de decir muy bien, para mejorar las condiciones de los que hoy gozan de empleo, pero no estaba diseñada para generar a esos más de 3,5 millones de desempleados que tiene Colombia una oportunidad, ni tampoco a ese 56% que viven en la economía del rebusque o en la economía informal. Era una reforma que encarecía brutalmente los costos laborales, y claro, muchos trabajadores podrían celebrar, y eso era pan de hoy, pero hambre de mañana, porque era totalmente insostenible con los costos laborales que generaba esta reforma laboral, el mantenimiento de muchas plazas de trabajo, especialmente para los micro, pequeños, medianos empresarios que no tienen el pulmón financiero para haber financiado un incremento del 30% de los costos laborales. Es decir, que esto realmente es un triunfo no solamente de los empresarios, sino también de los propios trabajadores, que gracias a que no pasó la reforma, se va a crear un clima mejor de generación de empleo en el país. Presidente Cabal, son ya dos intentos pues fallidos de reforma laboral por parte del gobierno, y quisiera que nos cuente, nos haga un resumen de lo que fue su relación con Gloria Inés Ramírez en el marco de esta reforma, porque bueno, ahorita está pues el doctor Sanguino siendo ministro, pero usted tuvo el diálogo, los desencuentros fue por Gloria Inés Ramírez. ¿Cómo describiría
esa desaveniencia de estos 2 años y medio, en el que usted muchas veces dijo que no lo oyeron, pero no sé si en algún momento sí hubo un diálogo genuino. La verdad es que la ministra, y lo digo con todo respeto, confundió las buenas relaciones que tuvo, digamos, personales, y su amabilidad y su cordialidad con un proceso real de concertación. Es que esta reforma también, si no se caía ahora, se caía en la Corte Constitucional porque careció del debido proceso de concertación en la Comisión Nacional de Concertación. Todas las políticas laborales o proyectos de ley, dice la ley, deben ser concertados en la Comisión Nacional de Concertación, y ella nunca los concertó. El 14 de marzo del año 2023, ella citó una reunión de concertación que nunca se realizó, simplemente entregó un articulado que inclusive lo cambió 2 días después cuando radicó el primer proyecto de reforma laboral que se cayó. Y cuando se cayó el primero, o se hundió el primero, pasó 1 mes y medio y tampoco llamó a la Comisión de Concertación Laboral. O sea que esto estaba totalmente viciado constitucionalmente. Claro. Y se iba a caer tarde o temprano. Doctor Cabal. Y digo que... Doctor Cabal, sí, permítame, Camila. yo lo interrumpo para que usted escuche, porque precisamente en estos momentos está hablando la presidenta de la Comisión Séptima sobre el hundimiento de esta reforma laboral, para que usted la escuche, Andrés Carmona. Mesas técnicas y encuestas han tomado la decisión de no acompañar la reforma laboral, teniendo en cuenta que esta es una reforma que no genera empleo, algo tan necesario para los hogares colombianos, que no combate la informalidad de nuestro país y tampoco concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano. Senadora, afuera hay gente del SENA pidiendo precisamente que se aprobara esta iniciativa. ¿Qué decirles a ellos y a los miles de trabajadores que estaban esperando esta reforma? Precisamente que esta no es una decisión política, esta es una decisión técnica, responsable, una decisión que se tomó después de un ejercicio a través de diferentes audiencias públicas en diferentes regiones del país. Luego de unas mesas técnicas donde se llamó y se convocó al Ministerio de Hacienda para ver si esta reforma contaba con aval fiscal, y lastimosamente no se presentó. Por lo tanto, esto no es una decisión política, esto es una decisión técnica por parte de los senadores ponentes de la reforma. Senadora, el presidente... Esta reforma no ha llegado, esa reforma se estudiará en su momento cuando llegue, faltan 15 días para que haga su tránsito al Senado de la República, pero podemos decir que desde la mesa directiva vamos a brindar todas las garantías para que los diferentes sectores y actores del sector salud, especialmente los pacientes y los usuarios, tengan en la comisión las puertas abiertas para ser escuchados y para construir precisamente esos cambios que requiere el país, o por el contrario rechazarla si es inconveniente. Senadora, el presidente Gustavo Petro acaba de trinar diciendo que si ustedes cometían este acto de presentar esta ponencia y de hundir esta reforma, prácticamente habría una ruptura entre el gobierno y el Congreso. ¿Usted cómo ve ese mensaje? El Congreso de la República es independiente del gobierno nacional. Nosotros no somos notarios ni de lo que se haga en Cámara, ni de lo que pretenda el gobierno y el Ejecutivo. Aquí se toman decisiones serias, sobre todo pensando en el futuro de los colombianos. Era la presidenta de la Comisión Séptima, Partido Conservador Colombiano, Nadia Blel, diciendo que pues esa ruptura no sabe a qué se refiere, pero que son independientes. Pero Camila, si me permite un dato, ahí claro, la cara de la comisión es ella, la presidenta del Partido Conservador, pero el cerebro de esta maniobra política, porque no está mal decirle políticos, hay que conseguir votos, se llama Miguel Ángel Pinto, la persona que está haciendo el pegamento entre 7 partidos diferentes que componen este grupo, los 8, porque son 7 partidos, para la reforma a la salud y para la reforma laboral, es el señor Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Ese es el cerebro de este equipo. Pero entonces déjeme preguntarle al presidente de FENALCO, al señor Cabal, porque le preguntábamos, o usted le preguntaba sobre la relación con la exministra, con la ministra Ramírez, pero es que tenemos nuevo ministro, el señor Sanguino, Partido Verde, que pues entra con una derrota inminente, pero ¿a esto se le puede responsabilizar a Sanguino de la hundida de esta reforma, o básicamente esto aquí todo es el legado de la exministra Ramírez, señor Cabal? Pues le voy a confesar algo que yo creo que es una primicia pública porque estaba muy en privado. Por supuesto, el ministro Sanguino entró muy recientemente, pero lamentablemente tuvimos una reunión, el gremio de la SAC, de la ANDI, de Asobancaria, los que estamos en la Comisión de Concertación, y le propusimos, le demostramos que esta reforma no era buena para el país, que empezáramos de hacer una reforma concertada, a lo cual él lamentablemente se opuso, e inclusive públicamente
se refirió a FENALCO como una opinión de la minoría del país, cuando el comercio genera 33% del empleo. O sea que sí empezó con el pie izquierdo, con una derrota lamentablemente, y obviamente se quedó sin agenda, porque ya prácticamente es imposible concertar una nueva reforma laboral. ¿Ustedes tuvieron relación o comunicación con estos 8 congresistas que hundieron esa reforma? ¿Ustedes sí se sentaron con ellos? Porque dice Sanguino, el nuevo ministro, pues no quiso concertar con nosotros la reforma laboral, hacer una reforma que estuviera concertada. ¿Ustedes tuvieron comunicación, todos los gremios, con estos 8 congresistas que acaban de hundir esa reforma? Camila, no solamente con los 8 congresistas, con cerca de 2 congresistas que les mostramos todos los estudios, los análisis, todos los argumentos necesarios. Participamos en todas las audiencias públicas argumentando por qué no debería pasar la reforma, y el contacto fue permanente, y afortunadamente, vuelvo y digo, hay que reconocer la valentía y la responsabilidad que estos 8 congresistas tuvieron para que esta reforma fuera presentada con una ponencia de archivo. Mire, señor Cabal, Colombia hace parte de la lista en muchas áreas de los países más desiguales del mundo. Y eso lo repite constantemente el presidente Gustavo Petro. Y por eso la pregunta que también se hacen muchos colombianos cuando ven estas reformas que se hunden es si no son necesarias estas reformas para disminuir la desigualdad en nuestro país, o cuáles son las reformas que está presentando el comercio, el empresariado, que se están oponiendo a estas reformas para disminuir la desigualdad, porque cuando quitaron, por ejemplo, ciertas cargas laborales, no se aumentó la contratación de colombianos tampoco. Entonces, desde el empresariado, desde el sector privado, ¿cuáles son las propuestas para que se pueda disminuir esa desigualdad y que tengamos mayor contratación y menor informalidad? Bueno, en primer lugar, yo creo que ese es un discurso que fue armado desde la izquierda, de las centrales obreras, del propio gobierno, en el sentido de que cuando se quitaron las cargas laborales no se generó empleo, y en eso hay que revisar los estudios que hizo no solamente FEDesarrollo, la Universidad de los Andes, sino también la Universidad Nacional, que mostraron que no solamente se generó empleo en esos años, sino que se generó también una mayor formalidad en el empleo. O sea que eso es discutible y están los estudios ahí para analizarlos. Pero la pregunta concreta, ¿qué proponen? Claro, nosotros hemos venido proponiendo que Colombia necesita modernizar su legislación laboral. Es que la legislación laboral de Colombia es una legislación laboral muy antigua. Esta reforma nos iba a echar 40 o 50 años para atrás. La flexibilización laboral, que hoy se tenga oportunidad de trabajar más flexiblemente, menos atado a contratos engorrosos, poder remunerar por horas, por semanas, es decir, de acuerdo con todas las prestaciones sociales, pero poder abrir e interpretar esos nuevos tipos de negocio de los emprendedores que hoy están metidos en cantidad de proyectos, en cantidad de empresas, pero que no pueden contratar gente precisamente por la rigidez que tiene nuestro contrato laboral o nuestra legislación. O sea que Colombia sí tiene pendiente una reforma verdadera que esté orientada a generar empleo, a formalizar y no a destruir, como lo dijo el Banco de la República, que con esta reforma se podrían destruir cerca de 454.000 empleos. Justamente eso le iba a preguntar, doctor Cabal. Este proyecto de reforma que se acaba de hundir, de acuerdo a los estudios de FENALCO, de FEDesarrollo, del Banco de la República, ¿cuántas personas desempleadas iba a dejar? ¿De qué sectores? ¿Y cuántas empresas posiblemente se hubieran cerrado? Pues mire, esta reforma iba prácticamente a destruir, esperamos fue la votación, pero digo, ya con la ponencia de archivo, iba a destruir miles de empleos en los sectores como el comercio, como los restaurantes, como los hoteles, como los bares, las empresas de vigilancia privada, las empresas de transporte, las empresas de logística y muchas otras que son las que trabajan de noche y trabajan dominicales y festivos. Como les digo, las cuentas es que se incrementaban cerca del 30% los costos laborales, y eso pues obviamente iba a significar que muchas empresas dejaban de contratar o suprimían empleados porque no podían aguantar la carga de esos costos laborales. O sea que nosotros estimamos que especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas tenían que hacer muchos esfuerzos para sobrevivir, y eso creemos que los datos del Banco de la República inclusive se quedan cortos.
Pues, señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, de la Federación Nacional de Comerciantes, gracias por habernos atendido hoy precisamente en medio del hundimiento de la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias por atendernos. Feliz tarde. Muchas gracias a usted, Camila. Un abrazo. Mire, Camila, que en estos casos es muy importante tener presente un concepto fundamental en la democracia: la separación de poderes. El Congreso tiene la absoluta autonomía para tomar decisiones y para tomar en el sentido que quiera, así como el Ejecutivo lo hace, y el Legislativo y el Ejecutivo y el Judicial. Pero ese trino del presidente hablando, amenazando, el tono amenazante del presidente hablando de rupturas, no ayuda a que esto salga bien. No hay manera de que salga bien, por una parte, y por otra, las vías de hecho. Llevar a los estudiantes del SENA a que ingresen al Congreso de la República a protestar y a expresarse, eso tampoco ayuda a aclimatar el entendimiento entre los poderes. Pero yo creo que, hablando de esas vías de hecho, perdóneme, lo interrumpo, Oscar, yo creo que se puede venir una convocatoria de manifestación de trabajadores de las centrales obreras, del SENA, por parte del presidente Gustavo Petro, y precisamente hacer esa protesta en frente del Congreso de la República. Es lo que yo estoy creyendo que puede llegar a suceder, viendo el comportamiento del presidente en estos últimos 2 años, que se vienen manifestaciones de las centrales obreras y del SENA, pero casi que seguro. Pero además, el presidente cree en la calle, el presidente, claro. Esa es una herramienta que el presidente utiliza constantemente. Él cree en la calle, pero es que además el Congreso, así como aprueba leyes, también tiene toda la facultad para hundirlas. Es que no está obligado únicamente como notarios a registrar todo lo que el gobierno le envíe. Entre sus facultades también está la de hundir una reforma que consideran ellos, después de hacer todo el proceso y el trámite, que se puede hundir, y lo hunden. Entonces yo creo que el tono amenazante del presidente de que es una ruptura, no hay ruptura. Aquí los 3 poderes armónicamente tienen que funcionar. Permítame, Oscar, precisamente irme para el Congreso de la República, porque nos atiende a esta hora la senadora de la Comisión Séptima, Lorena Ríos. Ella es senadora de Colombia Justas Libres y una de las que firma ese archivo precisamente de la reforma laboral. Senadora Ríos, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Muy gracias, Camila, un abrazo a ti, para toda la mesa de trabajo y los oyentes. Senadora, tengo que preguntarle por el trino que comentábamos hace algunos minutos del presidente Gustavo Petro, en donde les dice a ustedes en el Congreso de la República que no vayan a cometer tamaño error de hundir la reforma laboral, porque eso implicaría una ruptura absoluta entre el Congreso y el gobierno nacional. ¿Cómo interpreta usted, como senadora de la Comisión Séptima, que además tendrá en sus manos la reforma a la salud dentro de 15 días, ese mensaje del mandatario? Bueno, en primer lugar hay independencia de poderes. Nosotros como legislativos, en el caso puntual de esta reforma, hemos hecho un estudio riguroso, técnico, soportado en audiencias y mesas técnicas. Es decir, la decisión que hemos tomado de presentar ponencia negativa y archivo a la reforma laboral no obedece ni a intereses polarizantes ni politiqueros. Obedecen a todo un examen riguroso, técnico, económico, que nos evidenció que esta reforma no era viable y no solucionaba los problemas de los trabajadores colombianos. Senadora, en la foto que vemos de los que hundieron esa reforma laboral, aparecen 5 mujeres y 3 hombres. Vemos por primera vez que hay pues una predominancia precisamente de senadoras mujeres que le dicen al gobierno, me muero de la pena, pero no, esto lo archivamos con temas técnicos. ¿Tuvo que ver algo el tema del nombramiento del ministro Armando Benedetti, sus problemas, sus historias sobre el maltrato a la mujer en este tema, o nada que ver? ¿Ustedes se reunieron con Armando Benedetti, se han sentado con él o no se han reunido nunca? No, nada que ver. En mi caso particular no lo conozco en persona, no me reuní nunca con él, pero no tuvo nada que ver el hecho de su nombramiento. De verdad hicimos un ejercicio juicioso, un ejercicio técnico, y definitivamente habían unas fallas estructurales que presentaba la reforma que la volvía regresiva, inconstitucional, inconveniente, y lo que siempre, por lo menos en mi caso particular, exigí que nos dieran el informe del impacto fiscal, que tampoco se dio. Entonces hay unos elementos que hace que sea inviable siquiera poder estudiar. Exactamente, quería ir ahí al tema del aval fiscal, que parece que es la pepa la cuestión tanto en esto como de la reforma a la salud. ¿Quiénes en la comisión le pidieron eso insistentemente al gobierno? No sé si conversaron recientemente con el ministro Diego Guevara, que había dicho en Twitter que estaban trabajando en ello. ¿Cómo fue ese pedido del aval fiscal, que es fundamental para este tipo de proyectos? Se había pedido desde el año pasado.
y precisamente la vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, también venía insistiendo durante el debate en Cámara de Representantes para poder tener las cifras claras de cómo iban a impactar las finanzas públicas. No se tuvo. Yo realicé una mesa la semana anterior, única y exclusivamente, para escuchar al ministro de Hacienda o equipo, y estuvo el equipo pero diciéndonos se va a hacer, se proyecta, se hace, y desafortunadamente no podemos avanzar. No tenemos respuesta al sol de hoy, y el tema puntual es que han querido minimizar lo que implica el impacto financiero de las reformas, y para nosotros en la Comisión Séptima no solo está la constitucionalidad y el análisis técnico-jurídico, sino también el impacto financiero que permita que sean viables o no para el país. Senadora, en 15 días estaría llegando la reforma a la salud. ¿Puede terminar corriendo la misma suerte? No conocemos el texto todavía. Sabemos por los medios y también por las mismas intervenciones de nuestros colegas de Cámara de Representantes que vienen las mismas fallas estructurales. Es decir, no hay los cambios significativos que supuestamente deberían darse. Estamos esperando que llegue acá y haremos también el uso de todas las facultades que tenemos como comisión, de realizar reuniones con los gremios, con los actores del sistema, como ya lo hicimos y que nos permitió consolidar la ponencia el año anterior frente al trámite de la reforma a la salud. Senadora Ríos, pero entonces si no pasan el aval fiscal para la reforma a la salud, ¿podemos esperar entonces el mismo bloque? Me imagino, es que todos hemos hecho un estudio juicioso. Ojalá, ya yo creo que la ponencia va a ser pública o ya está pública para que ustedes conozcan las posiciones de cada uno de los partidos, porque hoy se dio una situación particular. Éramos 5 ponencias negativas de manera independiente y decidimos unirnos en un solo bloque con una sola ponencia, dejando claridad de las posturas, el análisis y toda la posición de cada uno de los partidos independientes que acompañamos la construcción de la ponencia negativa. Senadora, mientras usted nos habla, tenemos en nuestro canal de Vimix esa foto de los 8, que yo creo que pasará a la historia del Congreso como el grupo que se lo puso a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. No sé si esa era la intención de ustedes, pero quisiera que me describa ese grupo. ¿Qué los une a ustedes, más allá de un voto puntual, si hay una visión compartida, si hay un proyecto de país compartido? Descríbame ese grupo de los 8. Bueno, ¿qué nos une a nosotros? Somos, de los 8, si ustedes se dan cuenta, son 6 bancadas, somos 5 independientes y una bancada de oposición. O sea, nos une que somos bancadas y hay un multipartidismo, llamémoslo, con una visión puntual, y son los intereses del país por encima de los intereses incluso ideológicos y políticos que cada uno de los partidos tiene. Por eso fue que en la medida en que íbamos cada uno consolidando nuestra propia ponencia negativa, concertamos irnos en bloque, cada uno fortaleciendo sus argumentos, sus estudios, sus documentos de soporte por qué archivar la reforma, y decidimos por eso ir en bloque, todos con los mismos argumentos. Es decir, habían argumentos de inconstitucionalidad, de regresividad, también argumentos de inconveniencia de la reforma, y le añadimos también, y ha sido parte del LUL de las últimas mesas, cómo era el impacto fiscal o financiero real de la reforma, que tampoco nunca la tuvimos, y no ha sido solo con esta. Con la reforma pensional fue la misma suerte, incluso con la salud 1.0. Nunca tuvimos al ministro de Hacienda sentado en la comisión explicándonos de manera rigurosa el impacto que traían las reformas a todos los colombianos. Senadora, este sin duda alguna es un triunfo pues para la oposición. Ustedes han dicho que esto lo hicieron con criterios técnicos, pero pues no nos podemos apartar de la coyuntura política, y más ustedes pues que son políticos y están en el Congreso. Puede ser una derrota para el gobierno, pero es un triunfo para la narrativa electoral de la izquierda, que ya está en campaña, que ya está diciendo, mire, los proyectos que nosotros queremos pasar para reducir la desigualdad en Colombia, para lo que más afecta a los colombianos, no lo podemos hacer a través del Congreso de la República. ¿Cuál va a ser la respuesta política precisamente también de ustedes, que son actores dentro de esta discusión, frente a ese planteamiento electoral que no le quepa duda que se va a plantear? Porque va a haber manifestaciones, va a haber movilizaciones de las centrales obreras y demás, con ese objetivo mirando hacia el 2026. Bueno, de todos modos, solo decir a los colombianos, Camila, que cada una de las posiciones para archivar esta reforma no tuvieron un matiz, llamémoslo, ideológico, a pesar de que cada uno representa una corriente ideológica. Las reformas eran inviables, es decir, si las colocan a andar, y yo sé que la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la reforma pensional, las reformas eran imposibles de avanzar, de discutir, incluso de ejecutar, porque las finanzas del Estado colombiano no dan. Nosotros hemos procurado
estar alejados llamémoslo, de promover un debate polarizante, y hemos buscado también en todos los espacios escucharlos a todos, a los gremios, a los sindicatos, a los aprendices, escucharlos a todos. E incluso en las mismas discusiones de los espacios les hemos explicado que no era necesaria una reforma de esta naturaleza para modificar, por ejemplo, el actual marco jurídico que se tiene con los contratos de aprendizaje. Entonces, hemos sido también en ese carácter muy responsables de poderles explicar, contar, escuchen o no, por lo menos de nuestra parte, hemos buscado plantear y presentar todos los soportes y todas las justificaciones, no tanto justificaciones, los argumentos de por qué no es viable el curso que están tomando, en este caso la reforma laboral. Senadora, yo creo que hay una pregunta en la opinión pública y es, ¿y Benedetti? Porque muchos decían y hacían apuestas, bueno, Benedetti llegó a salvar todo, ya vimos como Salud pues pasó en la Cámara después de que estuvo súper enredada, y lo que muchos consideraban era, va a salvar la reforma laboral, y estamos viendo una foto que está en redes sociales circulando con una cara de Benedetti pues un poco de derrota. El ministro de Trabajo también se ve de brazos cruzados. El ministro del Interior, el ministro de la Política, Armando Benedetti, ¿los buscó a ustedes? ¿Hubo unas reuniones previas? ¿Él trató de concertar? Pues en mi caso particular, yo no tengo conocimiento yo no tengo un relacionamiento con el ministro Benedetti. No, yo no tuve una relación ni una reunión previa. Sí, con los otros coordinadores ponentes de la ponencia de gobierno, a quien les expresé mis inquietudes, mis preocupaciones, que eran preocupaciones de fundamento, no eran preocupaciones simplemente de querer estar obstaculizando o no el curso del debate de un proyecto de ley. Entonces, en esa línea, por lo menos en mi caso, yo no tuve presiones de ninguna naturaleza, ni de gobierno, ni nada. No, estuve muy tranquila y pude también actuar muy tranquila junto con mi partido en la consolidación de la posición y ya el archivo de esta reforma. Pues senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, mil gracias por atendernos, por la generosidad con su tiempo precisamente después de que se toma la decisión de archivar esta reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Feliz tarde para usted. Gracias a ustedes. Chao, chao. Y yo creo, Camila, que el gobierno termina siendo víctima de su propia intransigencia y de no aceptar las reglas de cómo funciona la democracia y los votos. Si uno tiene mayorías, uno pone las reformas que uno quiere, las reformas soñadas. Cuando uno no tiene mayorías, uno lo que tiene que hacer es concertar y elegir lo mejor de los mundos y al otro darle cosas. Y porque yo no tengo las mayorías, el día que el pacto histórico saque el 51% de los votos en el Congreso, podrá ser la reforma laboral que Gustavo Petro tiene en la cabeza. Mientras, acá el desfile de ni siquiera... Usted me dirá Fenalcolandi, que son los más poderosos, la cantidad de gremios que se han sentido desoídos, rechazados, que sus argumentos no valen, que siempre era lo que quería la doctora Gloria Ramírez, pero han también, sido una infinidad. Entonces, pero yo también le puedo decir una cosa, y no es que yo quiera ser abogado del diablo ni mucho menos, pero también hay una cantidad de empleados, de gente de las centrales obreras que históricamente no se han sentido oídos en el Congreso de la República porque sienten que los congresistas oyen más a esos gremios, a Fenalco, a la ANDI, a los poderosos Camila, de siempre, que es además el discurso que ha planteado el presidente pues desde que estaba en campaña. Pero las personas sindicalizadas no son más del 8% de los trabajadores formales del país. Para ellos hay que legislar, por supuesto, pero no solamente para ellos. Pero cuando una ministra... pero el porcentaje de los empresarios del país, ¿cuál es? Claro, pero es que ese es precisamente, yo creo, la narrativa equivocada. Y es una cosa, obviamente, que es como yo pienso la vida. Yo no creo que esto es una cosa de empresarios contra trabajadores. Yo no creo que es una cosa de suma cero, que si le va bien a un empresario le va mal a los trabajadores. Yo no creo eso. Pero si usted quería plantear una reforma y no tiene los votos, pues hable, dialogue, siéntese. No tenía aval fiscal, no oyó a un montón de gremios. Al final, cuando elabore la verdad, pues no tiene los votos y se hunde. Y precisamente sobre el tema de los votos y el mensaje que le mandó el presidente Gustavo Petro al Congreso diciéndoles que no cometieran tamaño error, como un poco en forma de amenaza, le responde el presidente del Senado, Efraín Cepeda, Partido Conservador Colombiano, que por ahora nosotros teníamos dudas del Partido Conservador Colombiano, pero acá la senadora Nadia Ablel firme con su oposición a estas iniciativas. Y la senadora Esperanza Andrade también. Ah, sí señores, las dos conservadoras ahí firmes en sus posturas. Largo
el trino del presidente del Senado, Efraín Cepeda. ¿Qué dice, Lucas? Responde el presidente del Senado, Camila, en un trino que dice lo siguiente: presidente Petro, una vez más le exijo que respete al Congreso y deja de amenazarnos cuando hay decisiones democráticas que no están subordinadas al querer de su gobierno. La Constitución nos entrega unas facultades y ninguna de ellas es la sumisión al Poder Ejecutivo. El Congreso seguirá tomando decisiones de forma autónoma y según el criterio libre de los congresistas. La ruptura con que usted amenaza entre gobierno y Congreso no está regulada por la Constitución Nacional y por lo tanto sería una violación a dicha norma. Rechazamos cualquier actitud de presión o amenaza que ponga en riesgo la integridad de los congresistas. Todo mi respaldo a la actitud valiente de los miembros de la Comisión Séptima que hoy toman decisiones técnicas y no políticas en beneficio de todos los colombianos. Pues se cae la reforma laboral en la Comisión Séptima, es la noticia política a esta hora en Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Blue Radio. Durante el Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, regañó al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por la entrega de subsidios para el mejoramiento de viviendas en la región del Cauca. Tenemos 200, sino que la directora del PNI me llamó a decirme que si ella podía ayudar a focalizar algunos, le dije que 50 porque ya 150 los habíamos focalizado. O sea, para que tenga en cuenta que son 200 más los 150. Hermano Bolívar, el neoliberalismo, lo he dicho mil veces, temas que le afectan directamente al ciudadano, al empleado, como es el tema de la reforma laboral y pues lo que va a pasar con la reforma a la salud, que esta fotografía de la reforma laboral podría replicarse con la reforma a la salud, que en 15 días llegará a esa misma Comisión Séptima que hoy hundió la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que otro de los temas que nos afectan a nosotros en el día a día, pues tiene que ver con la llegada de Breve. ¿Se acuerdan? Ese sistema que está implementando el Banco de la República, el sistema de transferencias interoperables, para que pues podamos hacer transferencias de banco a banco sin que nos cobren, sin que tengamos que inscribir la cuenta, sin que sea un gallo como ha sido hasta el momento. Esto iba a entrar en operación en julio, pero pues ya nos avisaron que entraba en operación en septiembre, que lo aplazan un poco más. Por estos micrófonos ha pasado el Banco de la República, Bancolombia, con Ignacio Giraldo, Bancolombia, pasó Ignacio Giraldo, que es hoy el presidente de Nubank, pero habló con nosotros Lulo, cuando era presidente de RappiPay, de Lulo, sí señor. Sí. Es que no me conozco todas las... Son varios, ¿no? Es que ya son varios. Sí, Lulo es el del grupo Gilinski, sí, ¿no? Señora. Claro. Que reemplazó a Covelli. A Covelli, que salió de Lulo, y entonces nosotros hablamos con Ignacio Giraldo cuando era presidente de RappiPay y ahora se fue para Lulo, pero resulta que dentro de todo este esquema también está el sector cooperativo. El sector cooperativo también es protagonista y por eso queremos escuchar hoy a la red Visionamos. Sebastián, que la red Visionamos es una red chiquita que compite, por ejemplo, con ACH, con Redevan, que son los que quieren fusionarse ahora y que tienen la petición ante la Superintendencia Financiera. Sí, que hemos preguntado por eso y lo que decimos, no se sabe mucho y que está en la delegatura de la SIC, y usted me contó que la SIC tiene que dar un concepto para que después la Superfinanciera apruebe o no esa integración. Pues Santiago Gallego es el gerente de la red Visionamos y nos acompaña hasta ahora. Señor Gallego, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Señor Gallego, como el sector cooperativo también hace parte de todo este sistema interoperable, y hay un punto en particular que nos ha llamado la atención y es sobre la solicitud que hizo Redevan, ACH, ¿cuál es la otra empresa? Siempre se me olvida, Sebastián. Redevan, ACH y... Transfilla. No sé si Transfilla, ¿será que es Transfilla, Redevan, ACH y la otra de fusionarse y volverse una sola... Credibanco. Y volverse una sola empresa. ¿Cómo lo reciben ustedes? Porque ustedes son los competidores directos, a pesar de que pues son unos competidores chiquitos. Bueno, lo de chiquitos. Discúlpeme que se lo diga. No te preocupes, Camila, estamos acostumbrados a él. Tenemos plena conciencia que así es. O sea, si usted mira el volumen de operaciones que hacen nuestros competidores, Redevan, ACH, Credibanco, pues indudablemente reconocemos eso. Nosotros tenemos más o menos el 3% del mercado del sector financiero tradicional. Pues lógicamente el 97% está en manos de la banca tradicional. El tema aquí es que Breve, precisamente, nos puso a todos en igualdad de condiciones y ese ha sido el principio nuestro. Es que aquí no estamos hablando de tamaño. Aquí estamos hablando que el Banco de la República tomó la decisión
de iniciar de cero con todo el sector financiero. Pero hay quienes se quejan, señor Gallego, precisamente de ese iniciar de cero, porque esa era la intención del Banco de la República y que lo que se buscaba en términos de competencia. Pero con el lanzamiento, por ejemplo, de Bancolombia y Da Vivienda de las llaves de forma prematura, o del Grupo Aval con ese TAC Aval, pues esa intención del Banco de la República pues se vería minada, porque ya les estarían cogiendo ventaja a otros actores más pequeños, como por ejemplo ustedes, el sector cooperativo. Muy bien, ese es el punto. Es que no importa quién salga primero. Ese no es el tema. Aquí el tema es que existen unas reglas definidas por el Banco de la República. Y esas reglas las tenemos que respetar todos. La regla número 1 es que a partir de la instrucción del Banco de la República en unos cronogramas y en unos tiempos, todas las personas tenemos que hacer el registro de nuestra llave en el Banco de la República, independiente que con anticipación muchas organizaciones están saliendo, según todo lo que han expuesto, a hacer pedagogía de lo que son las llaves, el medio. Ay, se le está robotizando la comunicación, señor Gallego, pero aprovecho para hacerle una pregunta si logramos mejorar la comunicación. Y es, usted dice, no importa quién salga primero, el hecho es que el Banco de la República tiene que cumplir una normatividad que estipuló, y es que en septiembre todos tienen que volver a registrarse con el sistema de breve. ¿Pero usted está seguro de eso? ¿Usted no cree que de pronto si resultan 20 millones de colombianos ya con su llave o con su TAC, no le van a pedir estos grandes bancos al Banco de la República que los deje hacer una transferencia? Porque, discúlpeme la palabra tan coloquial, es un gallo volver a hacer a 20 millones de colombianos o 30 millones de colombianos volver a registrarse y sacar una llave nueva. Pues precisamente, Camila, esa es la discusión. Y el Banco de la República insistentemente ha sido claro en eso. Independiente de los procesos que se están dando, debemos lograr que las personas individualmente vinculen sus llaves allá en ese directorio centralizado, que es el del Banco de la República. Esa regla estuvo clara desde el principio. ¿Con quiénes estuvo clara la regla? Pues con los que somos hoy parte de ese sistema. O sea, lo que tú decías ahorita, ACH, Redeban, Credibanco, nosotros. Desde el principio la regla fue muy clara. Y eso, hasta donde se ha dicho insistentemente por el Banco de la República, se debe cumplir. Ese es el llamado que hacemos. Es que nadie está discutiendo que se pueda empezar a hacer pedagogía. Pues sí, muy bien la pedagogía, pero la pedagogía hay que hacerla con claridad. A esa persona que se le está hoy haciendo la pedagogía, se le debe dejar también claro que una vez aprenda a manejar las llaves en cada uno de los sistemas que hoy se la están ofreciendo, después tendrá que hacer un proceso individual ante el Banco de la República. ¿Que hay presión para que se haga de forma masiva? Pues es que desde el principio creo que eso lo manifestaron, pero el Banco de la República ha sido muy claro. Nosotros lo que llamamos la atención es en eso. Bueno. Hay las reglas claras puestas sobre la mesa desde el principio. O sea, ¿usted no cree que vaya a aplicarse ese mecanismo de excepción que muchos están poniendo sobre la mesa, podrían solicitar aquellos que arrancaron antes con este tema de las llaves? ¿Usted confía en el Banco de la República y en esa palabra que les dio a todos los actores que van a estar inmersos en breve, como son también las cooperativas a las que usted representa? Confío plenamente desde el principio y seguimos confiando, porque esa fue la decisión tomada desde el principio. Que eso se va a convertir en un gallo, como tú lo señalas, de que después cada uno tenga que repetir. Pues sí, pues precisamente por eso la regla estaba clara. A partir de este momento, y ese momento va a ser julio, se empiezan los registros en el Banco de la República. Insisto pues en eso, que si alguien quiere anticiparse a generar esa dinámica,
pues yo creo que el Banco de la República lo que hace es respetar esa dinámica que es propia de un privado, que además desde el principio también nos lo dijeron. El Banco de la República respeta a los privados. ¿Quiénes somos los privados? Los que estamos ahí convocados. Esos 4 sistemas de pago, esas 4 administradoras de sistemas de pago, desde el principio tuvimos las reglas claras. Nosotros particularmente la hemos respetado cabalmente. No hemos hecho absolutamente nada que se salga de la directriz, de los cronogramas y de lo que ha marcado siempre el Banco Central. Pues es don Santiago Gallego, gerente de la red Visionamos, precisamente uno de los actores que va a estar usando ese mecanismo de breve de pagos interoperables que empieza a funcionar en septiembre por parte del Banco de la República. Señor Gallego, gracias por su claridad, nos parecía importante escuchar al sector cooperativo también y por atendernos el día de hoy. Feliz tarde para usted. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y nosotros así terminamos esta emisión de Mañanas Blue con esta declaración tajante y súper clara, diciendo el Banco de la República debe cumplir esas normas, no importa que se hayan lanzado las llaves antes, todos los colombianos, así hayamos sacado esa llave, eso es un piloto porque vamos a tener que volver a sacar una llave nueva en julio. Sigan ustedes conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue porque ya llegan pues con toda la actualización de las noticias de Colombia y del mundo. Un millón.